Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Es un placer tenerlos por aquí una semana más. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de Cara de Liebre de Liliana Bloom, esta escritora mexicana, duranguense para ser más concretos y que es, debo confesar, una de mis escritoras favoritas, si no es que acaso es mi escritora favorita, es de las escritoras que más sigo. Y esta novela que es del año pasado, que es una novela maravillosa, que me la he leído, confieso, un par de veces, tengo un poco de obsesión con las novelas de Liliana, lo mismo me pasó con Pandora, lo mismo me pasó con el monstruo Pentápodo. Esta novela, que es bastante perturbadora, como toda la obra de Liliana Bloom, cosa que es un contraste porque quien la conozca, quien la haya visto, puede meterse a ver en YouTube, aquí ahí está plagado de entrevistas con ella, es una mujer pequeñita y adorable y que inspira una tremenda ternura, y cuando uno la lee, eh, caramba, uno no sabe cómo salen tantas cosas tan perturbadoras de una persona, eso, tan tierna y tan genuina. Esta novela nos va a contar una historia en triángulo, no sé si llamarlo amoroso, pero sí hay un triángulo en todo caso. Hay dos mujeres, Irlanda y Tamara. Irlanda, que va a ser un poco nuestra protagonista, eh, es una profesora, eh, por un lado, pero por otro lado es una asesina serial. Y Tamara, que es una chica que estudió arte, que quiere ser pintora, pero pues que las cosas no se le dan en la vida y entre que se esfuerza porque eso ocurra, trabaja en una especie de spa depilando tanto a hombres como mujeres, ¿no? Ya se imaginarán que no todas esas experiencias son gratas. Y la tercer punto de este triángulo va a ser un tipo, Nicolás, Nick, que es un patanazo. Es un personaje bastante patético incluso, ¿no? Típico tipo ya bastante entrado en los 30 que sigue viviendo con los padres, pero que se da ínfulas de estrella de rock porque toca en una banda local, en un bar que nadie pela, gordo, semicalvo, de una higiene casi inexistente. Pero eso, con ese cariz que suelen tener los músicos, con ese halo de cierto atractivo que despiden. Y él es el que va a consumir un poco este triángulo maltratando no solo a Tamara y Irlanda. Está claro que el tipo es un patán de tiempo entero, que básicamente ese es su oficio. Pero digamos que es en ellas donde se va a centrar la historia. Aquí es muy interesante porque Liliana va a hacer de uno de sus personajes, de Tamara, un instrumento de la misma forma que lo hizo en Pandora con Pandora y en el monstruo pentápodo con Aimee. Es decir, que a través de Irlanda, que es un personaje que tiene un defecto facial, es una mujer con labio leporino, de ahí que la apoden desde niña Cara de Liebre, de ahí el título de la novela. eh, si algo a mí me gusta mucho de la literatura de Liliana es que toma el cuerpo de la mujer como una especie de adminículo para interpretar la realidad y a través de esa interpretación hacer una crítica social al sistema, no solo patriarcal, sino, no, es decir, no solo al sistema cultural patriarcal, sino al sistema social y político. Es decir, que sus mujeres suelen ser una especie de testimonio vivo de lo que nuestra cultura les hace a todas las mujeres. Y esto es verdaderamente atroz. Cuando uno lo ve de esa manera, tan descarnada, tan desnuda, como suele hacerlo Liliana. En Pandora, por ejemplo, tenemos a esta mujer, Pandora, que también hay una especie de triángulo amoroso con un tipo que se llama Gerardo, que es un médico prominente, guapísimo, con la lana del mundo, casado con la mujer guapísima del mundo, que es Abril, una mujer que también va a sufrir en un sentido opuesto las consecuencias de lo que es estar con él, porque Abril es una chica que en su casa siempre la hacen sentir menos, siempre la hacen sentir que es una mujer sumamente afortunada de que Gerardo se haya fijado en ella.
Entonces le dicen que en el momento que ella deje de complacerlo, la convencen de que en el momento que ella deje de complacerlo, pues ella ya no le va a gustar, ya no le va a servir, ya no le va a ser útil. Es decir, pareciera que esas son las características que tiene que tener una mujer frente a un hombre. Pues Gerardo la va a desechar, ¿no? Entonces ella, de manera enfermiza, genera una conducta para mantenerse delgada, se vuelve verdaderamente un militar con su cuerpo. Mientras tenemos a Pandora, que es la cara opuesta, es una mujer llenita, a la cual va a padecer completamente lo que está pasando con Gerardo, porque Gerardo es un tipo que tiene un fetiche con la obesidad mórbida, y ve en Pandora, que es su secretaria, la mujer en la que va a desatar todas sus pasiones, ¿no? Y la va a hacer comer y la va a llevar a unos niveles en los que la misma Pandora ya no va a reconocerse, no solo físicamente, sino ya no va a reconocerse eh, personalmente, ya no sabe quién es, ¿no? En el monstruo pentápodo pasa lo mismo con Raimundo y Aimé. Aimé, que es una persona pequeña, es una mujer enana, eh, que está con este tipo que es un pederasta y que es un asesino, que básicamente también en casa de Aimé, dada su condición física, pasa exactamente lo mismo. La hacen creer que el hecho de que este tipo guapo, inteligente, amable, carismático, se haya fijado en ella, ya ella se ganó la lotería, ¿no? Entonces, en el caso de Pandora y en el caso de Aimee, son mujeres que un poco ponen en la balanza el hasta cuánto estoy dispuesta a ceder con tal de sentirme querida y con tal de sentirme deseada. Con Irlanda va a pasar al principio un poco lo mismo, o eso empieza a parecer. Irlanda, insisto que esta mujer con labio leporino, empieza a salir un poco de casa, empieza a salir un poco de cacería. Insisto, ella es profesora y a lo largo de la novela se nos va a ir contando un poco su vida. Desde que es niña, su defecto facial, sus cirugías, cómo la van maltratando sus compañeras de escuela, y cómo eso se va a repetir. Hay unas escenas verdaderamente crueles de cómo ya ella siendo profesora, sus alumnas le hacen unas bromas verdaderamente imbéciles, esa es la palabra, no son adolescentes, pero eso no los exime de ser estúpidos. Aunque a veces parece ser que se los querramos conceder, creo que hay límites. Y estos chicos son unos verdaderos imbéciles que tratan con la punta del pie a Irlanda. Y entonces ella va a tomar, a diferencia de Pandora y a diferencia de Aimee, va a tomar un rol activo, va a decidir dejar de ser solo partícipe de lo que está ocurriendo y eso, va a activar su conducta y ella decide empezar a ser la dueña de su destino. Entonces empieza a salir un poco de cacería. Al principio parece esto una metáfora erótica porque es una chica que sale a los bares y conoce chicos y un poco tiene relaciones casuales. En una de estas salidas es que va a conocer a Nick y que se va a volver un poco su infierno. Algo similar le va a pasar a Tamara. Y entonces esta trenza que va a ir creando Liliana en esta trama, de estas mujeres que están emparentadas en el sentido de que ambas son víctimas de un sujeto, vamos a ir viendo cómo ambas van reaccionando distinto a la forma en la que este sujeto las trata. Insisto, a diferencia de Pandora y a diferencia del monstruo pentápodo, creo que aquí Irlanda y Tamara tienen un rol un poco más activo. No solo están ahí a la expectativa, ya no están dispuestas a estar nada más por estar, ya son un poco más dueñas de sí mismas, son mujeres mucho más empoderadas que Pandora y que Aimee. Y entonces ellas sí deciden que el tipo este tiene que pagar. Una de ellas, ya un poco lo anticipo, sin que esto verdaderamente signifique un spoiler, bueno, pues es una asesina serial, y esto es importante porque evidentemente no es una persona con la que uno puede estar jugando, es decir, son de estas personas con las que, ching, carnal, no sabes que, no, o sea, no sabes con quién te acabas de meter, ¿no? Pero a mí algo particularmente de la construcción de Irlanda me gustó mucho porque, y esto incluso lo comentó, al menos se lo escuché a Liliana en un par de entrevistas mientras estaba como ya saben, en estas agendas de medios de la presentación de la novela, donde ella decía que a ella le parecía bastante interesante cómo a la mujer en el mundo de la literatura, acaso también en el mundo real, siempre se le ha prohibido un poco la maldad, no se le
no se le tiene acaso la fe de que una mujer pueda ser realmente mala, ¿no? Es decir, que dentro de las historias donde tenemos mujeres que cometen algo que a nivel moral podemos entender como malo, o las mujeres terminan locas o suicidadas, o en un momento dado, cuando mejor les va, terminan en busca de la redención y acaso la alcanzan. En este caso no. Y esto es muy interesante porque ni Tamara ni Irlanda están buscando redención, tampoco están buscando venganza. Y esto es importante, no son personajes rencorosos. En la medida de sus posibilidades, en la medida de la vida que están teniendo, no sé si felices, pero sí son mujeres más o menos plenas, más o menos dueñas. Claro, tienen todos estos avatares que tiene la sociedad en contra de la mujer, y otra vez es ahí a donde me refería con que Liliana sabe utilizar muy bien a las mujeres en su literatura, el cuerpo de las mujeres en su literatura como una crítica social. Evidentemente el paso del tiempo, como la vejez las va maltratando, como ellas sí están sometidas a un canon de belleza que las lleva a tener estas dietas rigurosas, estarse siempre maquillando, estarse cuidando la piel, no exponerse al sol. Es decir, todas estas cosas que en términos sociales parecen ser una obligación para que ellas luzcan bellas, cuando no, una palabra que ya hoy puede sonar atroz, femeninas, ¿no? Estos personajes de Liliana Bloom son la antítesis de esto. O sea, son personajes que ya no están dispuestas a conceder, ya no se sienten afortunadas por tener a un hombre a su lado, ¿no? Ya son mujeres, eso, empoderadas, combativas, que no se van a dejar y que si las tratas bien van a ser muy buenas contigo, pero que si eres una mierda, van a ser dos veces mierda contigo. Eso en cuanto a la trama. En cuanto a cómo va desarrollando la trama, es decir, es una trama de trenza, nos van a ir contando capítulo a capítulo una parte de cada uno, y eso va trenzando la historia poco a poco, una hebra a la vez, una por encima, otra por encima, de tal suerte que llega un momento donde parece inevitable que tanto Tamara como Irlanda se conozcan, y esto puede o no suceder. Y creo que llega un momento donde, hay un momento donde parece inevitable y la tensión está un poco ahí. Pero luego parece ser, se aleja un poco o sea, se abre un poco más la trama, y entonces parece ser que realmente es un poco innecesario si se conocen o no, que lo que realmente es el centro es cómo las dos van a interactuar, justo teniendo a Nick ahí en medio, y eso vuelve a la novela muy interesante. ¿Por qué? Porque Liliana, que es muy amante, todos lo sabemos, de los thrillers de suspenso, de los thrillers de terror, de las historias de miedo, es amante de la literatura de Stephen King, por ejemplo. De alguna manera su literatura siempre ha estado emparentada con la novela negra en México. Yo no sé si eso necesariamente sea cierto. En todo caso, está claro que son novelas policíacas, son novelas donde si hay un crimen, en todo caso. Sí son bastante oscuras. Pero yo creo que Liliana, en las tres, pero en esta sobre todo deja muy claro la tremenda capacidad que tiene para construir un thriller de la mejor manufactura. O sea, el nivel de tensión y el nivel de suspenso que va creando con las escenas es maravilloso. Uno nunca sabe si estos personajes, hay gran parte de la historia que va ocurriendo en la cabeza de ellos. Hay otra parte que sí es dialogada, que sí está ocurriendo, digamos. Es decir, si hay acción pura dentro de la historia, pero hay otra parte que es a nivel psicológico. Hay muchas de estas cosas que uno de pronto parece ser que a nivel narrativo ya no sería necesario que ocurrieran, que basta con que hayan ocurrido en la cabeza del personaje para que uno tenga claro las consecuencias de las acciones, las consecuencias de las palabras. Pero no, hay muchas ocasiones que esas ideas sí se van a ejecutar, sí se van a llevar a cabo. Y esa tensión que va creando entre qué sí y qué no, entre hasta dónde lo lleva y hasta dónde no, hasta dónde hay valor para hacer las cosas y hasta dónde no, creo que es lo que hace esta novela una maravilla narrativa. Insisto, las tres novelas a mí me han encantado. Tiene esta cosa que es muy difícil de lograr, Liliana, que es que su siguiente novela sea notablemente mejor que la anterior. Entonces, Pandora es una novela que cuando yo la leí, a mí me había dejado literalmente helado de terror, de lo que un ser humano es capaz de hacerle
a otro ser humano. Y creo que es otro de los grandes temas de la literatura de Liliana Bloom, la deshumanización, el cómo un ser humano es capaz de convertir en un objeto inerte al otro y luego en una especie de prosopopeya rara lo anima, pero no lo anima evidentemente desde su humanismo, sino lo anima desde su condición de objeto, porque es necesario que ese objeto sea móvil para que más o menos reaccione. Aquí y me estoy estirando de más en lo que tengo que contar, pero se me vino a la mente en este momento un poco lo terrible que era, y esto es en la vida real, pues lo terrible que era Jeffrey Dahmer, el asesino serial de Milwaukee, el carnicero de Milwaukee, de cómo él no le bastaba con matar a sus víctimas y comérselas, era un poco solo la parte final del ritual. A él lo que le interesaba era esta parte de lo sedaba primero y luego les taladraba el cráneo para meterles ácido, porque uno se pregunta, ¿para qué diablos? No sé, ya lo sedaste, ya lo pudo haber matado así, pero no, es que a él lo que le interesaba es que estuvieran conscientes a la hora que Jeffrey Dahmer les iba a hacer lo que les iba a hacer, pero que estuvieran completamente ausentes de voluntad, que fueran incapaces de defenderse. No me puedo imaginar el horror que se debieron de haber visto en esos ojos. No me lo puedo imaginar. Pero un poco eso siento cuando leo las novelas de Liliana Bloom, que los personajes victimarios, Gerardo, Raimundo, Nick, son personajes que cosifican a las mujeres y luego desde esa cosificación los van a animar un poco, les van a dar un poco de libre albedrío, lo suficiente acaso para sentirlas vivas en el momento de los encuentros sexuales sobre todo, en el momento del cumplimiento cabal de la fantasía, para decirlo con todas sus letras, cada uno en sus propias fantasías, en el caso, ya lo dije, de Gerardo, de llevar a Pandora a un nivel de obesidad mórbida que la hace verdaderamente dejar de ser ella. En el caso de Raimundo, que obliga a Aimee a ser parte de su condición de pederasta, que es un tipo que secuestra niñas, en su casa tiene un sótano especial donde las tiene, y vuelve a Aimee un poco parte de esto, incluso por momentos la obliga a ayudarle, es decir, en ese sentido sí Aimee es un tanto cómplice. A esto aquí también me recuerda a Los asesinos de los páramos. Creo que Liliana Bloom es muy fanática de las historias de asesinos seriales, porque aquí está esta historia como Mirla Haley, no recuerdo bien el nombre, ¿para qué lo digo? Seguramente me equivocaré. Pero en todo caso, Aimee le ayuda a Raimundo a llevar niñas y un poco, pues eso, llega el momento donde tiene que cumplirse cabalmente la fantasía de Raimundo y para eso necesita apenas un poco animada a Aimee. Y acá Nick, que va a querer hacer lo mismo con Tamara y con Irlanda, pues digamos de manera bastante coloquial, le va a salir el chirrión por el palito. Y eso creo que es lo que distingue ya esta novela de manera muy clara de las otras dos. Es decir, están las mismas obsesiones, están los mismos gustos por el suspenso, está la misma construcción del thriller, pero llevada a un nivel más allá, con esta pequeña variación. Sus mujeres han dejado de ser víctimas para convertirse en una parte sumamente activa. Ya no son las mujeres que están dispuestas a aceptarlo todo con tal de ser queridas. Ya son mujeres que no están dispuestas a aceptar absolutamente nada. En ese sentido, sin hacer teoría de género, es una novela también feminista. Sus mujeres son defensoras de sus propios derechos y están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para que ya nadie los atropelle. Y eso es verdaderamente genial, genial, genial. Esta vez nos volvimos a ir larguísimo, pero de verdad esta ocasión lo ameritaba, lo sabía desde el principio, desde que estuve haciendo todas mis notas, porque esta novela verdaderamente me fascinó, como me fascina toda la obra de Liliana Bloom. ¿A ustedes les gusta? Cuéntenme, ya saben, aquí en la cajita de comentarios, qué les parece La cara de liebre, qué les pareció Pandora, qué les pareció El monstruo pentápodo, o si ustedes son más seguidores de su obra cuentística, que habría que hablar de su obra cuentística, que también es maravillosa. Quizá dentro de poco podamos dedicarle otro video a La tristeza de los cítricos, que es su cuento publicado en Páginas de Espuma, y su libro de cuentos publicado en Páginas de Espuma, y que también es una maravilla. Nada, me callo por fin. Ya saben, si les gustó este video, un like ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo.
si lo comparten mucho mejor, porque así llegamos a mucha más gente. Y ya saben, atásquense con el botón de la campanita para que estos videos apenas salgan les puedan aparecer en su tablero de novedades de YouTube. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Hasta pronto.